Bien, estamos listos ya, hermanos, para un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Recordarles nada más que Cartago queda como a 23, 24, 25 kilómetros de San José, de la capital de Costa Rica, ¿no? Alguna vez les conté que cuando yo me vine para Costa Rica me decían, ¿cómo te está yendo en Puerto Rico? Yo no, en Costa Rica. Costa Rica está entre Panamá y Nicaragua, así es que no nos confunda. Un saludo desde por acá para toda la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube. Un abrazo para ustedes y animarles, no solamente a ustedes, sino a toda la iglesia que está hoy acompañándonos aquí, que nos dispongamos con todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo a recibir el consejo de la palabra. Recuerde, es Eclesiastés 3:1, ¿qué dice? Todo tiene un tiempo. Así es que ya el que aprovechó para alabar al Señor, para adorar al Señor, qué bien, pero ya ese tiempo pasó. Ahora en otras oportunidades, ¿no? Pero esa oportunidad que tuvimos hace unos minutos ya se fue. Así es que vamos a entrar al tiempo de la palabra. Yo espero que ustedes, ahí en el video, todos aquí, la aprovechemos también. Porque si no la aprovechan, se va a ir también, ¿no? Recuerda que las bendiciones de Dios, si usted no pelea por ellas, pasan, ¿no? Algo lo vamos a comentar más adelante, pero bueno, no nos adelantemos. Así es que, hermanos, voy a pedirles que vayamos todos a la palabra. Busquen en sus Biblias el libro de Ezequiel. Busque Ezequiel 37. Vamos a leer un versículo, pero déjelo marcado ahí, Ezequiel 37. Y mientras usted lo busca, también animar a la gente ahí en el internet que busque una Biblia, ¿no? Siempre tenga la costumbre de tener una Biblia a la mano, una Biblia cerca, una Biblia así, ¿no? Así de estas que usted le pueda poner papelitos y la pueda subrayar. ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? ¿Qué dice el título para ver si estamos todos ubicados? En el Valle de los Huesos Secos. Pero vamos a leer el versículo 3. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 37:3. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder reunirnos alrededor de ella y poder meditar alrededor de ella, Señor. Una bendición especial para cada una de las personas que estamos hoy aquí, a través del video, en la iglesia local, a todas las familias que ellos representan, Señor, que entendamos que es por medio de tu palabra, es la única forma en la que podemos llegar a conocerte, Señor, a conocer tus pensamientos, tus sentimientos, para nosotros ser candidatos a que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en ti, Señor. Así es que te damos gracias por ella y nos disponemos con todo nuestro ser a recibirla, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Yo no sé, hermanos, bueno, usted en el video también, ¿quiénes han leído el libro de Ezequiel? No vamos a pedir que levanten manos porque no se trata de eso tampoco, pero medite usted, si de pronto usted en todos sus recorridos que ha hecho por la Biblia ha pasado por el libro de Ezequiel, ¿no? O ha leído pasajes del libro de Ezequiel, o por lo menos sabe quién era Ezequiel, ¿no? O hay gente que, ¿acuerdan lo que les decía hace poco que predicamos de unos profetas que la Biblia lo menciona pero no dice el nombre? Que dice, cuando uno piensa en profetas siempre se imagina lo mismo, ¿no? Isaías, Jeremías, lo mismo, ¿no? Pero bueno, Ezequiel hace parte de ese grupo de profetas usados por el Señor, ¿no? Entonces, Ezequiel tiene digamos, como una reputación o digamos, como una imagen de ser un libro complicado. ¿Por qué creen ustedes que Ezequiel tiene la fama o la reputación de ser un libro complicado? ¿Por qué? Los que han leído o han pasado por Ezequiel. Porque no es entendible, dice Jorgito. Bueno, porque Ezequiel, digamos, usa una forma bien particular de expresarle al pueblo lo que a lo mejor otros profetas hicieron de otra forma, ¿no? Pero Ezequiel usa muchas visiones, el libro de Ezequiel está lleno de muchas visiones, algunas que son bien complejas de entender, ¿no? Hoy vamos a tratar una de esas que habla de ¿qué? De los huesos secos, ¿cierto?
Entonces, básicamente es por eso, ¿no? La cantidad de visiones que lo componen, una idea bien particular de transmitir algo que otros profetas también lo han hecho. A Ezequiel, al igual que otros profetas, le tocó vivir una etapa bien difícil de su pueblo, digamos, lo que era el pueblo de Israel o el pueblo de Judá en ese entonces, era una etapa bien trágica. El pueblo de Israel siempre caminando en el filo de la navaja, ¿no? En medio de las advertencias. ¿Ustedes se acuerdan cuando alguna vez hemos compartido aquí el libro de Jeremías? Que Jeremías predicándole o profetizándole al pueblo, diciendo, hey, arrepiéntase, pero ¿a quién le hablo? Es que nadie me quiere oír, esta gente no ama la palabra. Caminen por la senda antigua, no, que vamos a andar por ahí. Escuchen a los atalayas, no, hombre, que vamos a escuchar a esa gente. ¿Me entienden? Entonces, son épocas bien complicadas de un pueblo rebelde, un pueblo que no quiere oír. Ahora, ¿eso era antes? No, hoy en día es lo mismo. ¿Cierto que sí? Si trajéramos a Jeremías hoy en día, igual se pondría a llorar también, de sentimiento, ¿no? De ver la indiferencia de la gente a las cosas de Dios, ¿no? Entonces, bueno, obviamente siempre el pueblo ahí prestando oído sordo a los mensajeros que Dios mandaba, a profetas como Miqueas, Amós, Isaías, que les decían al pueblo, oiga, si ustedes no enderezan su camino, si ustedes no escuchan la advertencia de Dios, Dios los va a destruir. Escuchen ustedes, enderecen su senda, ¿por qué? Si no, Dios los va a destruir. Y así para todo el mundo, ¿cierto? Al final la gente no prestó oídos sordos, ¿verdad? Como estarle hablando ¿a quién? A una pared, ¿no? Entonces el caso de, bueno, al final ustedes saben la historia, ¿no? El ejército de Babilonia los destruyó, ¿no? La historia se cumplió, realmente las advertencias. Recuerde que las advertencias de Dios por medio de su palabra no están ahí porque no había nada que escribir, ¿no? No menosprecie las escrituras, ni lo que los siervos de Dios le dicen si es que están basados en las escrituras. No menosprecie eso. No haga oído sordo a las advertencias que están en la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Ezequiel? Para hablarle un poquito nada más, no le voy a hablar mucho de Ezequiel, pero fue un profeta que le tocó ir al exilio muy joven, muy niño, ¿no? Entonces, él estando en el exilio, ahí fue donde él recibió su vocación. ¿Se acuerdan qué es una vocación? El llamado, ¿se acuerdan? Cuando hablamos la vez pasada de la vocación, y yo puse el ejemplo de Anthony ahí, que con su ingeniería mecatrónica, ¿se acuerdan? Espero que sí, espero que aunque sea Anthony se acuerde, pues. Entonces, la vocación, el llamado, ¿cierto que sí? Recibió el llamado allá a ser profeta del Señor, y entonces, obviamente le tocó esa parte difícil, porque en medio del exilio, imagínese uno, eso es como que uno esté desterrado de su tierra, ¿no? Y no solamente desterrado, sino, digamos, como prisionero, cautivo. Entonces, ustedes saben que a un esclavo, ¿qué es lo que lo caracteriza, no? Un esclavo no tiene sueños, no tiene anhelos. Un esclavo siempre está a la expectativa de ver qué va a pasar, que le digan qué es lo que tiene que hacer. Entonces le tocó toda esa etapa ¿de qué? De desesperanza, de dificultad, ¿no? Durante 5 años estuvo él ahí advirtiéndole a la gente de que Dios iba a destruir al pueblo de Israel, que lo iba a destruir, que iba a destruir a Judá, que lo iba a destruir. Y la gente no creía que realmente Dios lo iba a hacer. Hasta que después, es más, voy a ir un poquito más atrás nada más, no lo busquen. En 33:21, dice ahí mismo en Ezequiel, dice, aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada, destruida, ¿no? Entonces, 5 años diciéndoles, el Señor va a destruir la ciudad, el Señor la va a destruir. No creemos, Dios ama tanto al pueblo que no lo va a hacer. ¿Pero qué? Después cuando vinieron noticias de allá, ahí sí creyeron, ¿no? Entonces vino para ellos la desesperanza, esas ganas como de decir, ay, ahora qué, iba a decir, ahora quién podrá defenderlo. No, bueno, podrían haber dicho eso, ¿no? Si el Señor permitió que nos destruyeran, tal vez de ahí salió esa frase, ¿no? Ahora quién nos va a defender, ¿me entienden? Entonces, eso fue lo que el Señor obviamente les mandó a decir a ellos. Entonces, toda esta historia que leímos ahorita, bueno, leímos un versículo, pero vamos a repasar la historia, de que la visión que el Señor le da a Ezequiel y le muestra los huesos y todo eso, es en respuesta precisamente a un clamor de desesperanza del pueblo. Porque más adelante, en el 37:11, en el 37:11, perdón, que estamos leyendo el 37, mira lo que dice el 37:11, la segunda parte, dice, el pueblo, ¿no? Dice, nuestros huesos se secaron
Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces eso de los huesos secos es una expresión, o era una expresión muy común para expresar ¿qué? Desesperanza, como agobio, tristeza, ¿no? De hecho, en Proverbios, aquí lo tengo marcado, Proverbios 17:22 dice la palabra: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste, gracias ahorita, seca los huesos. ¿Cierto que sí? Seca los huesos. Entonces, eso de secar los huesos era una expresión muy usada ¿para qué? Para aflicción, tristeza, desesperanza. ¿Qué será de mí? Se me secaron los huesos. ¿Entienden? ¿Estamos claros, hermanos, ahí para entender más o menos el contexto de la frase? ¿Cierto que sí? Ahora, los huesos, obviamente los huesos son una parte muy importante de nosotros, de nuestra vida, ¿o no? Los huesos son los que nos dan ¿qué? ¿Qué nos dan los huesos a nosotros? Sostén, soporte, forma. Amén. Imaginen ustedes qué pasaría en mi vida o en mi cuerpo si se me secaran los huesos. ¿Qué creen? A ver, si por ejemplo dijeran así, se le van a secar los huesos al pastor, nadie diga amén. Cuando diga así, ¡pum! Entonces se secaron. ¿Qué creen que pasaría conmigo? Me caigo, me desvanezco, desfallezco. Entonces, eso fue lo que pasó cuando venían las noticias de que la ciudad ha sido destruida, conquistada. Porque ¿qué es lo primero que le hacían a una ciudad cuando la conquistaban? ¿Qué es lo primero que le hacían? La quemaban, pero antes de quemarla, ¿qué era lo que primero que le volaban? ¿Qué tenían las ciudades en ese entonces para protegerse, para darles soporte, sustento, forma? Muros. ¿Acuerdan que a Nehemías también le dijeron, destruyeron los muros? Porque los muros dan ¿qué? Autoridad, seguridad. Entonces, lo primero que le hacían a una ciudad era ¿qué? Tumbarle los muros. Si tumbaban los muros, ya está lista, ¿no? Entonces, en la parte de uno de sostenerse en pie, en lo natural, obviamente, los huesos tienen esa particularidad. Nos dan forma, nos dan soporte. ¿Amén o no? Además de que protegen nuestros órganos vitales. El cráneo es un hueso que protege ¿qué? El cerebro. Toda digamos la caja torácica, miren qué lenguaje. La caja torácica, ¿qué protege? Todo el corazón, ¿me entiende? Órganos vitales, entonces da protección. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, además de que los huesos almacenan ciertos minerales que son muy importantes para el cuerpo. Dígame 2 minerales claves que almacenan los huesos. ¿Cuál? Calcio, ¿qué más? Hierro, por ahí otro. No, ya van a decir toda la tabla periódica. Fósforo. Fósforo, ¿cierto que sí? Entonces, esos son elementos bien importantes. Entonces, yo estaba viendo que hay muchas enfermedades de los huesos, muchas, ¿no? Pero hay una que se llama osteonecrosis. Que si usted sabe qué es osteo y sabe qué es necrosis, usted dice, eso es tal cosa. ¿Qué es osteo? Huesos. ¿Y qué es necrosis o necrofilia o necro? ¿Qué es? Muerte. Entonces es una enfermedad que mata los huesos, porque a los huesos, obviamente los huesos están compuestos por nutrientes, a ellos les tiene que llegar ¿qué? Sangre. Entonces cuando los huesos se les deja llegar sangre, pues obviamente se mueren, se secan, dejan de tener esos minerales, entonces se vuelven como una cáscara, ¿entienden? Por ejemplo, hay algunos jugadores que se lesionan muy fácil, les dice, uy, tiene huesos de huevo, o cosas así, ¿no? No vamos a decir nombres de jugadores para no meternos en problemas. Entonces, eso hacen los huesos, hermanos, amén o no, son muy importantes. Entonces, por eso cuando uno dice, se me secaron los huesos, es una expresión como para denotar que decaí, estoy caído, o sea, me estoy desvaneciendo, no hay esperanza, voy a morir, ¿entienden? Porque cuando un hueso se seca, si es que no se trata a tiempo, obviamente se muere. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, nada más para que sepamos, ahora está, pastor, y si no sabemos eso, los huesos nos vamos a perder. No, pero es bueno saberlo, ¿no? Para que cuando usted lea los huesos secos, usted diga, mira, eso está relacionado, entonces tiene su analogía. Recuerde que siempre en la palabra se usa mucha terminología que tiene su analogía en lo natural, y todo lo natural tiene su paralelo espiritual. ¿Amén o no? Entonces, hablemos un poquito de esto de los huesos secos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en huesos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Si yo le digo a ustedes, un valle de huesos, ¿qué es lo primero que se imaginan? ¿Qué lugar?
¿Un qué? Un cementerio, ¿cierto que sí? ¿Saben todos qué es un cementerio, no? Que lo veo como que, ¿what? ¿De qué está hablando, pastor? Un cementerio, o sea, cuando uno habla de huesos, un cementerio, ¿cierto que sí? Entonces, y los cementerios están ligados ¿a qué? A muerte, que ustedes lo dijeron ahorita, un camposanto. En los cementerios generalmente no hay vida, ¿cierto que no? No hay vida, es un lugar desolado. Vaya a un cementerio a ver y, no, obviamente tumbas, me imagino que obviamente debajo hay huesos, pero es un lugar desolado, un lugar donde supuestamente no hay esperanza en lo natural, porque solo muerte, ¿no? Amén o no. Entonces, si uno va a un cementerio en lo natural, uno dice, ¿será que habrá vida aquí? A no ser del que limpia por ahí, pero el resto uno dirá, no, aquí no hay vida, ¿no? Y volverán a esa gente a volver a la vida en lo natural, uno dice, pues no, porque ya están muertos, digamos, estamos hablando de lo natural, ¿no? Entonces, obviamente a Ezequiel, el Señor le da ese privilegio de darle esa visión, y no solamente de que piense, porque nosotros ahorita acabamos de pensar en un valle de huesos secos, y tal vez en su imaginación, como usted sabe que es un valle, sabe que son huesos, y sabe que son huesos secos, entonces usted se lo imagina, y usted puede en su imaginación caminar por encima de esos huesos, en su imaginación, ¿ah? El caso es, Ezequiel se lo hubiera podido imaginar, pero no, el Señor lo llevó para que caminara por ahí y viera, para darle una enseñanza, para que después la llevara al pueblo de Israel, ¿no? ¿Amén o no? Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, eso que vivió Ezequiel ahí, caminando por huesos secos, pues no es muy ajeno a lo que nosotros nos pasa hoy en día, en otro plano, ¿no? En un plano espiritual, ¿no? Todos los días caminamos nosotros en medio de huesos secos, espiritualmente hablando, ¿no? Cuando hablamos de espiritualmente hablando, nos referimos a muertos en vida, ¿no? Yo alguna vez les conté que cuando yo estaba en la católica y que yo estaba haciendo un curso para ser padrino de bautizo, ¿se acuerdan? Que le pregunté a la persona, le digo, mira, ¿cómo es eso de que el Señor va a venir a juzgar a vivos y muertos? Explíqueme eso. Bueno, hasta el sol de hoy estoy esperando que me expliquen. Nunca me lo explicaron. Después de que uno se mete en la palabra, nos damos cuenta que nosotros estamos rodeados ¿de qué? De vivos y muertos, ¿no? Que de hecho para Dios solo hay dos tipos de personas: los vivos, los muertos, los que lo tienen a Él, los que no lo tienen a Él. De resto nosotros tenemos una cantidad de tipos de gente: gordos, flacos, gordos, bajos, altos, rubios, morenos, de todo. Pero para Dios solo hay dos tipos de personas: los que lo tienen a Él, los que no lo tienen a Él. Amén, nada más. O sea, para eso, ¿no? Entonces, nosotros todos los días, como les decía, estamos rodeados de huesos secos. ¿Dónde? Dirá usted, ¿dónde? ¿En el cementerio? No. En su lugar de trabajo. ¿Cierto que sí? En su universidad, en su colegio. ¿Y sabe dónde más? En la iglesia también. En la iglesia. Ahora está, pastor, huesos secos, muertos en la iglesia. Claro que sí, en la iglesia hay de todo. ¿O no? Es más, las iglesias están llenas de huesos secos. Que a lo mejor los últimos que creen que son huesos son ellos. Pero todo el mundo lo ve. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conocemos. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, estamos rodeados de huesos en todo lado, ¿no? Entonces, lugares donde el evangelio no se predica, donde la gloria de Dios no es exaltada, donde no se habla de la vida. Entonces, en un lugar donde no se hable de la vida, ¿qué es lo que predomina? La muerte. Eso no tiene pierde, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, vayamos escudriñando un poquito la historia que le pasó, obviamente, a Ezequiel. Ezequiel dice ahí en el versículo 1 y 2 que el Señor lo llevó allá donde yo les digo, ¿no? Y en el versículo 3 dice, y me dijo, que fue lo que leímos ahora, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces, a veces uno analiza esa respuesta de Ezequiel y uno dice, pero ¿por qué Ezequiel no le dijo, claro, Señor, para ti no hay imposibles? Esa es la respuesta, está bien, y así es. Pero él está preguntando a él, ¿tú crees que vivirán estos huesos? Imagínate que cada uno de nosotros en medio de una cantidad de calaveras y todo, y que le digan, ¿usted cree que esas calaveras se van a levantar de ahí? ¿Van a caminar? En lo humano, ¿uno qué diría? No, hombre, posible, ¿cierto que no? Pero solo tú lo sabes, Señor, que fue la respuesta que él dio, ¿no? Entonces, en lo humano, créame que usted está en medio en un cementerio y le digan, ¿usted cree que de un momento a otro se van a salir de las tumbas y van a comenzar a caminar y van a vivir? En lo humano yo digo que no. Ahora, de parte de Dios no hay imposible, ¿cierto que sí? Pero eso es en lo natural, ¿no? Obviamente hay una enseñanza espiritual ahí. Entonces en el versículo 4 dice, y me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová, ¿no? Huesos secos, oí palabra de Jehová. Entonces, por supuesto, obviamente,
que los huesos que están ahí no van a oír. Entonces uno en lo natural diría, pero ¿cómo que le profetice a esos huesos secos? O sea, ¿qué locura es esta? ¿Cómo le voy a hablar a unos huesos secos? Pero recuerde, el trabajo nuestro no es que los huesos vuelvan a la vida. ¿Cuál es el trabajo nuestro? ¿Cuál es el trabajo de Ezequiel ahí? ¿Qué era lo que tenía que hacer Ezequiel? Predicar, profetizar. Ya lo demás, yo sé que para ti en lo humano eso no es posible que tú hagas que los huesos se levanten, en lo natural. Pero no te están diciendo que hagas que los huesos vivan, te están diciendo profetiza, profetiza. Lo demás, déjalo de mi mano, ¿no? Recuerde, aplique eso para cuando usted esté predicando también o esté llevando la palabra, esté evangelizando. Uno es el que siembra. Amén. Otro, ¿qué pasa? Riega. Otro puede, ¿qué? Abonar. Pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, no se canse de sembrar. Ojo, no estoy hablando de plata, ¿no? Porque a veces cuando dicen, ya empezó a hablar de sembrar, ahora nos va a hablar de plata. Estamos hablando de sembrar. El sembrador sale a sembrar. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Estamos hablando de esa siembra, no estamos hablando de nada más, ¿no? No se canse de sembrar. Por más que usted crea que ese fruto no va a salir, no. Dice que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía a él, sino que va a dar el fruto por el cual él ha enviado. Entonces, usted como sembrador de la palabra, si es que usted es un sembrador, ¿no? Porque hay gente que no es sembradora. Hay muchos tipos de cristianos. Entre ellos están los que siembran. Hay otros que andan ahí esperando que les siembren siempre. Hay otros que andan buscando de todo. ¿Acuerdan como cuando los discípulos de Juan el Bautista le dijo, ahí está el Cordero de Dios, síganlo a él, ahora a mí no? ¿Acuerdan? Que ellos comenzaron a seguir a Jesús. Y entonces el Señor, yo me imagino el Señor viendo esos dos detrás y decía, bueno, ¿y estos qué? Hasta que les dijo, ¿ustedes qué buscan? ¿Cierto? Entonces, así hay cristianos que toda la vida andan buscando cosas, siempre buscando aquí y buscan allá. Y a lo mejor uno le pregunta, ¿de qué es lo que buscas? No sé, pero ando buscando. ¿Me entiende? Hay gente que anda siempre buscando algo. Hay otros que solo andan buscando a ver si ven señales. Pero dice ahí lo de los 4, hay gente que sale ¿a qué? A sembrar. Siempre andan sembrando. ¿Sembrando qué? Lo que han aprendido. No espere a usted ser un teólogo, un experto en la palabra para salir a sembrar. Siembre lo que usted ha aprendido. Eso sí, sabiendo de quién lo ha aprendido. Porque tampoco uno puede salir a sembrar todo lo que ha aprendido si es que lo que ha aprendido lo ha aprendido de fuentes raras, fuentes dudosas, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, como les decía, obviamente le dijo, profetiza. Ahí viene de abajo toda la historia. Así ha dicho Jehová, el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Eso fue lo que le dijo el Señor a Ezequiel, ¿no? Profetiza. Y entonces yo voy a hacer que todo comience a ordenarse, ¿no? Tendones con tendones, la piel, todo se va ordenando. Amén. Porque si usted ve una cantidad de huesos regados, eso no tiene desorden, pero si los huesos con sus coyunturas se comienzan a unir y a formar un cuerpo, algo que comienza a tener forma. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? En la medida en que nosotros pongamos oído atento a la palabra de Dios, con un corazón humillado, un corazón contrito, créame que las cosas en su vida se van a comenzar a ordenar, ¿no? Van a comenzar a ordenarse. No es que se van a solucionar los problemas, pero va a comenzar a adquirir cierto orden su vida. El justo, por lo que aprenda de la palabra, de esa manera comienza ¿qué? A vivir de una manera ¿qué? Más ordenada. Tendones con tendones, coyunturas con coyuntura, va subiendo la piel y todo eso. La cosa comienza a tener sentido. Amén, hermanos, ¿o no? Con la palabra todo se ordena. Esa es la idea, ¿no? Entonces, de ahí en adelante viene toda la historia que viene ahí, pero digamos, la misión de Ezequiel era llevarle al pueblo que estaba desesperado, que estaba con desesperanza diciendo, se secaron nuestros huesos, llevarles un mensaje de ¿qué? De restauración, de consuelo, de decirles tranquilos, que el Señor lo ha prometido, obviamente si Él lo prometió lo va a hacer, pero eso sí, no sean como han sido hasta ahora, de oído ¿qué? De oído sordo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como les decía yo al principio, cuando Ezequiel seguro vio esos huesos, decía, ¿vivirán esos huesos? Decía, y él se jaló y dijo, tú lo sabes, Señor. A nosotros también nos podrían preguntar, por más de uno, por más de un hueso seco, si vivirán, y en lo natural, créanme que
uno a lo mejor diría, pues, si es por mí, yo creo que, no creo que esa persona algún día salga de esa situación, ni se levante, ni sea algo más allá de lo que ya es. Tocó fondo, yo creo que se queda ahí. En lo natural, dígame si usted o yo no hemos descartado a veces a personas que las vemos así, en lo natural. Muchas veces, ¿no? A veces dentro de las mismas iglesias se etiquetan a las personas como huesos secos, que muy difícil volverán a vivir. ¿Me entiende? A veces pasa eso, se descalifica. Y lo peor aún, a veces uno mismo, la persona misma, se etiqueta como un hueso seco que ya no volverá a vivir, que ya no volverá a tener vida, ¿no? Se descalifica. Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? Vean, la palabra dice en Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Ese mismo versículo usted lo encuentra en muchas versiones, ¿no? Vi una Biblia por allá que decía, el hombre propone y Dios dispone. Yo no sé dónde sacaron esa versión, ¿no? Pero básicamente lo que quiere decir es que uno tiene muchos objetivos, muchas metas y a veces dentro de esas cosas también muchas descalificaciones, pero la última palabra, ¿quién la tiene? Dios. Dios es el que decide al final. ¿Amén o no? ¿Cuánta gente no se ha descartado? Al mismo Señor lo descartaron. ¿Acuerdan que alguna vez lo vimos aquí? Cuando decían, pero ese no es el carpintero, el hijo de José. ¿De dónde sabe todo lo que sabe si ese nunca ha estudiado? ¿Cuántas veces no le ha pasado en lo natural a uno con alguien, no? Pero ¿será que de aquí en Nazaret podrá salir algo bueno? ¿Será que aquí, no sé, mejor ni mencionemos lugares para no herir susceptibilidades, pero cuántas veces nos han dicho, ¿será que de ese lugar podrá salir algo bueno? Yo no creo. Descalifican a la gente sin darle la oportunidad de muchas veces demostrar lo que esa persona puede llegar a ser. Así nos pasa, ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces en lo natural nos puede pasar con los huesos secos, aun cuando sabemos y pregonamos de que hay poder en Dios para transformar vidas, pero a veces se duda de la capacidad para levantar a algunas personas que le ponemos la etiqueta de hueso seco. ¿Amén o no? Así pasa. Así es como la gente se siente a veces, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, a veces la gente no sirve porque no sirven las iglesias porque se consideran que no son lo suficientemente capaces como para responder a una vocación, a un llamado del Señor, ¿no? Pero déjeme decirle, ¿acuerdan esa frase que siempre hay de que Dios no escoge a los capacitados? ¿Acuerdan que es muy bonita? Pero la gente no se la cree. Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita ¿a quiénes? A los escogidos. Entonces, déjese escoger, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Déjese escoger. Ahora, ¿de quién depende dejarse escoger? De uno mismo, ¿ah? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Recuerda que alguna vez les puse el ejemplo ese de esos concursos de la gente que se inscribe, que hay concursos de cocina que son filas para inscribirse y al final hay un jurado que dice, ella se pasó de sal. No, no sé, se le quemó el arroz. Usted sí, concesión. Entonces escogen, ¿cierto que sí? Pero ahí hay un jurado. Pero en las cosas de Dios, las matemáticas de Dios no son así. O sea, usted preséntese con un corazón dispuesto y Dios lo va a escoger. ¿Se acuerdan cómo escoge Jesús su equipo? ¿Se acuerdan que les puse también el ejemplo de cuando uno iba a escoger los jugadores del equipo de uno, que uno iba así? ¿Se acuerdan los que tienen niñez, no se ven los pies? Pero bueno, yo pido Jorito, pido y al final van quedando los más malitos de últimos. Pues no, el Señor escoge los más malitos de primero. ¿Por qué? Porque de lo vil y lo miserable escoge Dios. Entonces no se descalifique, no se etiquete usted como un hueso seco. Amén, hermano, ¿o no? Recuerde, la palabra de Dios transforma, cambia. Tiene que haber impacto en el momento que usted tiene un encuentro con la palabra, un encuentro personal con Cristo. Tiene que haber un impacto. Tiene que haber un impacto y el primer impactado tiene que ser usted. Como le pasó a esos huesos, profetízales. Aunque tú no creas que van a vivir, profetízales. Y en el momento en que los huesos comiencen a recibir la palabra, se van a ir ordenando. Y después viene el soplo del Espíritu de Dios, todo lo que dice ahí en la palabra, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, no se descalifique por emociones, porque a veces la gente es según cómo se siente, ¿no? Según cómo me sienta, yo voy a meter el hombro en las cosas de Dios, si me siento bien, si estoy animado, si realmente estoy viendo que mi vida está cambiando o no. Recuerde, si su vida no cambia, no es por culpa de Dios ni de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, funciona. Si su vida no cambia por medio de la palabra es porque usted no está haciendo su parte, porque tiene que cambiar, tiene que ser visible.
El que es nacido de Dios, ¿qué dice la palabra? No practica pecado. Usted no puede decir que usted le entregó su vida al Señor y sigue en pecado y sigue practicando cosas mundanas porque ha faltado poder en la palabra. Usted es el que está fallando. ¿Vamos, hermano, o no? Entonces, vean, para que nos rinda el tiempo, ya ustedes saben el contexto de los huesos secos, ¿cierto? La visión que recibió Ezequiel, lo que el Señor le ordenó a él. No es misión tuya que los huesos vivan, profetízales, llévales la palabra, deja todo en las manos de Dios, que Él es el que va a hacer lo demás, pero haz tú lo tuyo. Lo mismo que le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Haz tu labor de evangelista, cumple tu ministerio, profetiza a tiempo o predica a tiempo y afuera de tiempo, pero haz lo tuyo y deja que Dios haga lo de Él. Y esperemos en Dios que la gente deje que Dios haga lo de Él. Que no haga como este pueblo, diciéndole, al final, yo no creo que Dios lo vaya a hacer, es que Dios me ama. Si yo soy la niña de sus ojos, bueno, no te confíes en eso, porque Dios aborrece el impío. ¿Entienden? Amén. Bueno, entonces vamos a aprovechar, hermanos, una experiencia que tuvo el Señor con un hueso seco. Porque bueno, el Señor se encontró con muchos huesos secos, ¿cierto así? Principalmente con ¿cuáles? Con los fariseos, ¿se acuerdan? Pero no, él tuvo una experiencia muy bonita con un hueso seco, que de seguro la gente no daba un peso por él. Bueno, un peso es mucho, medio peso no daban por él, ¿cierto? Y vamos a repasar esa historia. ¿Por qué les digo repasar? ¿Por qué? ¿Cuándo repasa uno algo? Cuando ya ha pasado. Y yo anhelo y aspiro y anhelo que usted haya pasado por ahí, porque es una historia demasiado conocida. Vamos a ir todos al libro de Marcos. Es una historia que a mí me gusta mucho, me parece que me presta mucho para una enseñanza tremenda, ¿no? Busca el libro de Marcos capítulo 5 y vamos a dedicar esta media horita a esa historia. Entonces la próxima vez que usted le pregunten, hey, ¿vivirás el hueso seco? ¿De la mano de Dios? Definitivamente sí. Fuera de Dios, no solamente morirá, sino que va a ser pulverizado ese hueso. Entonces, bueno, capítulo 5 de Marcos, ¿qué dice el título? Para ver si estamos ahí todos. El endemoniado gadareno. Eso es una historia genial, ¿no? Muy bonita. Entonces, antes de que empecemos a leer esa historia, que yo creo que todos la han leído, el endemoniado gadareno, recuerden lo que les dije ahorita, ¿no? Cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor, eso tiene que ser de impacto. Principalmente ¿para quién? Para uno. Después ¿para quién? Para la gente que lo rodea, que lo conoce a uno. La gente tiene que impactar. Cuando Saulo de Tarso tuvo su encuentro personal con el Señor, para él fue impactante, ¿o no? Al punto que cayó y siendo un perseguidor dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Tranquilo, no te... Quedó ciego. ¿Acuerdan que a él lo llevaron después a la casa allá, él iba para dónde? Iba para Damasco, entonces allá en Damasco y la gente se espantaba y le tenía miedo porque decía, ¿ese no es el que nos persigue? ¿Acuerdan? Entonces también se sintieron impactados. Entonces siempre que hay un encuentro personal con el Señor, genuino, tiene que haber un impacto. Si usted un lunes le dice, mira, ayer domingo estuve en una iglesia y vieras que le entregué mi vida al Señor, tuve mi encuentro personal con Él. Y no pasó nada, o sea, no estoy diciendo, cuando no digo que no pasó nada, no estoy diciendo que se te paró el pelo, ni que se te rompió la ropa, como el hombre increíble, no. En tu interior tiene que haber pasado algo, y tú lo sabes. Ahora, si tú sientes que no ha pasado nada, es porque realmente no ha nacido de nuevo. Y si en ti no ha pasado nada, pues es muy difícil que los demás a futuro puedan ver que hay cambios en ti, como pasa muchas veces, ¿cierto que sí? Pero bueno, el caso es que esta historia es una historia de mucho impacto para muchos personajes que están ahí involucrados. De una vez les adelanto, ahí están involucrados los discípulos del Señor, está involucrado un endemoniado gadareno, está involucrado el pueblo que está ahí en una ciudad que se llamaba Gadara. Entonces hay varios impactados ahí, ¿no? Entonces, si ustedes ven más atrás, estamos en Marcos 5, si ustedes ven antes del versículo 35 del capítulo 4, ¿qué dice el título? Para ver si están aquí, ¿eh? Jesús calma la tempestad. Entonces, esa historia pasa después de una noche bastante agitada del Señor.
Porque el Señor venía ¿de qué? De calmar la tormenta. Todos se acuerdan la historia de la tormenta, ¿no? Esa no vamos a entrar ahí, que el Señor estaba durmiendo y lo llaman, Señor, vamos a perecer. Y entonces el Señor se levanta y dice, pero ¿para qué me despiertan? Hombre, ¿dónde está su fe? Calma la tempestad y sigue el viaje, ¿no? Entonces venía de suceder toda esa historia, ¿no? Donde el Señor demostró que la naturaleza también le obedece, ¿cierto que sí? Entonces los discípulos, ahí para que usted lo tenga, imagínense, discípulos del Señor que ya venían caminando con Él, al ver que Él hizo lo que hizo, ellos se mandan una frase bien curiosa que dice, por ejemplo, que está en el versículo 41 ahí, antes del capítulo 5, que dice, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que aún el viento le obedece? Entonces los discípulos diciendo, ¿quién es ese? Siendo discípulos, amén, todavía, entonces por eso el Señor les dice, ¿dónde está su fe? Entendiendo que la fe es el fruto de ¿qué? Del conocimiento, ¿cierto? Usted tiene fe en alguien cuando usted lo conoce. Entonces si la gente dice, ¿quién es ese? Entonces por eso le dice, ¿dónde está su fe? No que ustedes caminan conmigo, no que ustedes me conocen. ¿Por qué hacen esa pregunta, no? Entonces nada más para que, esa es otra versión de la Biblia. Bien, entonces viene esta historia, hermanos, y lo irónico de esto que les estoy diciendo es que más adelante ustedes van a ver que los endemoniados sí conocen al Señor, pero los discípulos dicen, ¿quién es ese? Pero bueno, el caso es que en el versículo 1 y 2 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Entonces, ¿a dónde llegó el Señor? A Gadara, ¿no? Gadara, no sé si ustedes han oído hablar de Gadara, pero Gadara era ¿qué? Un pueblo pagano, no era judío, ¿no? Ahora, ¿por qué sabemos que no era judío? Porque ellos apacentaban cerdos, el negocio de ellos eran los cerdos, ¿no? Entonces, es algo bien curioso, ¿no? Los discípulos se impactaron, los demonios se impactaron, lo que les decía ahí, ¿no? El mayor impactado obviamente era el endemoniado. Entonces, el Señor llega a esa región de Gadara, y dice el versículo 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, ¿no? Entonces, esta ciudad de Gadara pertenecía a algo que le llamaban allá la Decápolis romana. La Decápolis era un conjunto de 10 ciudades que formaban algo como que lo que aquí en Costa Rica conocemos como el GAM. Entonces, cuando a uno le hablan del GAM aquí en Costa Rica, uno ya sabe que eso es San José, Alajuela, Heredia, Cartago, ¿cierto que sí? Entonces, la Decápolis era como un conjunto de 10 ciudades que formaban una gran urbe urbana, ¿no? Gadara era una de ellas, ¿no? Como les decía, era una región pagana e idólatra. Pero ustedes saben que el Señor no tuvo problema de llegar ahí, porque el Señor mismo lo dijo. Yo he venido ¿a qué? A llamar a justos y pescadores, ¿no? Y pecadores, ¿cierto? A llamar a los pecadores, a salvar a los que se han perdido, a todos ellos, ¿no? Entonces el Señor llegó ahí, y Él no llegó condenando, ¿no? Decir, van al infierno, no, llegó ahí a ver qué podía hacer, ¿no? Y se bajó de la barca. No se quedó en la barca como diciendo, uy, esa tierra es pecadora, no, Dios guarde poner un pie ahí. No, se bajó de la barca. ¿Por qué? Porque a los pecadores hay que ir ¿a qué? Hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos, hay que ir donde ellos están. Paréntesis, ¿usted se acuerda una vez que David le pidió a sus valientes que le fueran a traer agua del pozo de Belén que estaba sitiado por el enemigo? ¿Se acuerdan? Y ellos fueron y le trajeron agua. ¿Por qué? Porque cuando nuestro rey quiere algo, nosotros no tenemos que tener ningún problema en ir a tierra enemigo. ¿A qué? A traerle lo que el rey quiere. ¿Nuestro rey qué quiere? Almas. Eso es lo que él anhela. Entonces, ¿a dónde hay que ir a traer las almas? A tierra enemiga. ¿Entiende? Usted no va a ir voy a ir a traer almas para los pies del Señor y se va a ir a meter a una iglesia. Bueno, aunque hay más de una iglesia que hay que ir a rescatar almas, ¿no? Cierro el paréntesis. Pero debería uno irse a un lugar donde está el pecado, ¿cierto que sí? Pero bueno, el caso es que Gadara era una ciudad bien pagana, era un estilo griego, obviamente ellos tenían ascendencia griega, entonces apacentaban cerdos, tenían sus dioses y todo eso. El Señor vino en una actitud, obviamente, porque a lo suyo vino, ¿se acuerdan? A lo suyo vino, no importa dónde, a lo suyo. ¿A qué? A mostrarnos el camino a la casa, a llamar a pecadores al arrepentimiento, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? A nosotros mismos. O sea, recuerden nada más, nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la inmundicia de nuestra vida sin Dios, ¿dónde el Señor tuvo que meter la mano para qué? Para llevarnos a su reino. Amén. Entonces, y nunca nos dijo, uy, no, ahí yo no meto la mano. No importa, el Señor ha venido a llamar a todos, ¿no? Entonces salió de la barca,
no se quedó ahí anclado. La barca para nosotros puede ser la misma iglesia, ¿no? Hay que salir de la iglesia, hermanos. Está bien, la iglesia somos nosotros, este lugar está bien, pero no nos concentremos en eso nada más, sino que hay que ir más allá de la iglesia, hay que ir a buscar a los pecadores, hay que ir a predicar, hay que ir a llevar las buenas nuevas. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor, aplica para todos, porque me ha ungido, me ha capacitado, ¿para qué? Para ir a llevar consuelo al oprimido, libertad al cautivo, vista a los ciegos, vida a los muertos. ¿Amén o no? Pero ¿dónde está eso? Fuera de la barca. Hay que salir de la barca. El Señor salió ahí, ¿no? Entonces no esperemos a que, obviamente, uno hace el llamado para que la gente venga y todo eso. Vengan al Señor, pero hay que salir también a buscarlo, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, dice la palabra, lo que estamos leyendo ahí, que vino al encuentro de él un endemoniado, ¿no? ¿Que vivía dónde? En sepulcros. ¿Qué es lo que hay en los sepulcros? Huesos, ¿cierto qué? Huesos muertos, huesos secos. Entonces estamos hablando de un hueso. Pongámosle la etiqueta al endemoniado de un hueso seco, ¿no? Bien endemoniado ahí, estaba totalmente apartado, ¿no? Entonces, vivía ahí en los sepulcros, vivía entre muertos. Ahora, ¿ustedes creen que él nació ahí en ese sepulcro? ¿Que él creció en ese sepulcro? No, de seguro él tenía su familia, ¿no? Tenía su casa. Bueno, pensemos nosotros en familiares, amigos que han caído bajo en drogas y todo eso, que viven en las calles por allá, uno los ve y uno dice, ese muchacho debe tener una buena familia, o una familia por lo menos que le dé abrigo, sustento. ¿Culpa de la familia? No siempre. A veces sí, a veces no. No sabemos los casos como para emitir un juicio o una opinión, ¿no? Pero el caso es que él estaba ahí, pero seguro él tenía su familia y todo ese asunto, pero bueno, vivía en unos sepulcros, vivía ahí, obviamente, donde vive, ahora usted dirá, pastor, y toda la gente que son huesos, que usted dijo ahora que en el trabajo y todo eso viven en sepulcros, pues no necesariamente en ese tipo de sepulcros, pero viven rodeados ¿de qué? De muertos. La gente que los rodea son muertos, gente que no siente nada, que lo que dice, ¿se acuerdan lo que le decía el Señor a los fariseos? Que ustedes son sepulcros, ¿por qué? Porque por fuera se ven bonitos, pero por dentro ¿qué? Están podridos. ¿Cuánta gente no conocemos así en la calle? O gente que usted conoce, yo puedo conocer que uno los ve bien, aparentemente bien, viven una vida bien, pero detrás de bambalinas va la procesión, como dice por ahí un dicho, ¿no? Están podridos, muertos en sus delitos, aunque se vean aparentemente bien, ¿no? Así es la gente que vive sin Cristo, ¿no? Generalmente igual a los sepulcros que hablaba el Señor. Dice el versículo 4, hermanos, dice, el versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Entonces dice el versículo 4 que nadie podía controlarlo, a ese hueso seco, ¿cierto? Un endemoniado, ¿no? Hermano, una persona sin Cristo es incontrolable en sus instintos, en sus deseos, en sus pasiones, ¿no? Nada lo controla. Por eso cuando a veces uno le dice, es que mira que esa persona hizo esto y aquello, le digo, ¿qué puedes esperar de una persona sin Cristo? No tiene control, no tiene sentimiento, es un muerto, es un hueso, no tiene sentimiento, no le importa pisotear al que sea para obtener las cosas que quiere lograr. Por eso es que la recomendación, y es un paréntesis porque es otro tema, el perdón, siempre la recomendación del Señor en la línea del perdón es, perdonemos por el lado de ¿qué? Del entendimiento, ¿no? Entendiendo que el que te hizo lo que te hizo, lo hizo sin Dios. Entonces era un muerto, era un hueso seco, sin sentimientos, sin nada, o sea, no era consciente de lo que hacía. Entonces por eso el Señor en la cruz le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Yo no tengo nada que perdonarles porque yo no recibo el agravio. Pero perdónalos tú, porque esa gente no sabe lo que hace. Entonces, esa línea del perdón, la línea del entendimiento, entendiendo que el que te hizo lo que te hizo, lo hizo porque no tiene a Dios, está muerto, no sabe lo que hace. Cierro el paréntesis. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, a este tipo de personas, obviamente en su incontrol, y que nadie lo controla, no importa quién dañe, no importa si son hijos, no importa si desobedecen a los padres, si son esposos, no importa si pisotean la dignidad de su esposa, y al revés también. Si son padres, abandonan a sus hijos. Si son hijos, abandonan a sus padres. No les importa nada. Son incontrolables. Nada los controla.
Por eso es que, y sienten que son libres. Eso no tiene nada que ver con la libertad. Porque acuérdense que la mayor expresión de libertad, ¿cuál es? Cuando uno es esclavo de Cristo. Amén. Y sabemos que cuando uno es esclavo de Cristo, aplican para uno todos los ¿qué? Todos los no de Dios. Que no hay nada más positivo para uno que los no de Dios, ¿no? Ya eso ustedes lo saben. Amén o no, hermanos. Entonces, ¿por qué irá uno? ¿Por qué? Bueno, 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha enceguecido a toda esta gente, ¿no? A todos esos huesos secos que andan por ahí muertos en sus delitos y sus pecados. ¿Por qué son así? Porque el Dios de este siglo los ha enceguecido. Y además porque el pecado ¿qué? Embrutece, ¿no? ¿Amén o no? Bien, sigamos. Versículo 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, ¿no? Ese tipo de personas tiene la característica de que, aunque no lo reconozcan muchas veces, se lastiman a sí mismos. Lastiman su dignidad, lastiman su identidad y se hacen daño, o sea, castigan su cuerpo y hieren cosas que los van a llevar a la muerte definitivamente, ¿no? Entonces dice ahí que daba gritos de día y de noche, pero daba gritos ¿a dónde? Dice ahí, en los montes y en los sepulcros. ¿Quién le va a responder? En un cementerio, usted vaya a un cementerio, si quiere un día de estos y pegue un grito, a ver quién le responde. Nadie, ¿no? Entonces hay mucha gente que anda pidiendo auxilio, clamando auxilio entre muertos. Por eso es que el ángel le dijo a las mujeres: ¿ustedes por qué buscan al vivo entre los muertos? No busque al vivo entre los muertos. Rodéese de gente viva. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Deje de andar entre huesos secos, porque si usted es un hueso seco se va a secar más. Salga de ahí y deje de estar clamando por ayuda donde no te van a escuchar. Porque la gente que anda sin Dios, cada uno anda detrás de lo suyo propio. ¿Se acuerda lo que decía Pablo mismo? Les mando a Timoteo porque es el único que tengo, porque todo el mundo anda detrás de lo suyo, buscando su propia su propia conveniencia. Entonces, deje de estar exclamando, pidiendo ayuda entre muertos. No busque ayuda en gente que está peor que usted. Busque gente viva, gente que tenga una relación con Dios, que te dé un consejo bíblico, que te lleve a los pies del Señor, que te ayude a crecer en una relación con Dios. Pero deje de estar buscando gritos como este muchacho que decía que gritaba de noche, ¿de dónde? En los sepulcros. ¿Quién le va a escuchar ahí? Nadie, ¿no? Entonces dice el versículo 6, que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, ¿no? Entonces mire, este no es endemoniado, ¿amén o no? Vio a Jesús de lejos y reconoció quién era él y fue y se arrodilló. Entonces lo que les decía yo, los endemoniados reconocen, los demonios conocen al Señor. Y los discípulos preguntándose, ¿quién es ese hombre? ¿Entiende? Así pasa, ¿no? Entonces, este es un versículo que usted y yo podemos usar cuando alguien nos quiera decir, es que un cristiano puede o no puede estar endemoniado. Un cristiano no puede estar endemoniado. Porque mire, si los demonios viendo al Señor de lejos se atormentaron, ¿usted cree que uno no puede tener un demonio dentro de uno y tener al Espíritu Santo dentro de uno allá adentro y que la gente en su imaginación dirán, ay, es que están así? No, eso no puede ser. Un cristiano no puede estar endemoniado si es un cristiano genuino, que ha nacido de nuevo. Porque la simiente de Dios, ¿qué pasa? Está en él. ¿Y la simiente de Dios cómo es? Santa. Entonces, lo mundano, lo santo no. Ahora, no es lo mismo el viejo hombre, ¿eh? El viejo hombre siempre va a estar ahí, la vieja naturaleza siempre va a estar ahí, pero es una tarea, ya es una guerra espiritual de uno, de que el viejo hombre vaya menguando a la vieja mujer, para que la nueva criatura vaya creciendo y las decisiones que usted tome, las tome en línea a la nueva criatura, decisiones espirituales, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero eso es otro tema, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces dice que esta persona daba gritos, se hería a sí mismo, se lastimaba a sí mismo. Entonces, recuerde que esta gente no solamente se lastima a sí mismo, sino también a los demás, ¿no? Obviamente, pegando gritos ahí en los sepulcros nadie lo va. Entonces, viendo al Señor, lo reconocieron y se postraron, ¿cierto? De ahí del versículo 7 en adelante, viene todo lo que es el encuentro personal de ese endemoniado con el Señor. Versículo 7 dice, y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Mire cómo tratan los demonios al Señor. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. También ahí esta parte es la que uno usa para demostrarle a la gente que los demonios son personas.
Dice, los demonios son espíritus, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza algo como una persona que tiene sentimientos, que tiene memoria, que tiene voluntad propia? Estos demonios reconocieron al Señor, tienen memoria, entendimiento, ¿no? Estaban atormentados, tienen sentimientos. Y más adelante vamos a ver que tienen voluntad propia. Entonces, le dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y entonces el Señor le preguntó al demonio, o al endemoniado, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. Me llamo Legión porque somos muchos. Ahora, pregunta. ¿Quién contestó esa pregunta del Señor cuando le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo, Legión. Habla así como medio, Legión. ¿Quién contestó ahí? ¿El muchacho que estaba endemoniado o los demonios? Los demonios, pues yo no creo que nadie le ponga a un hijo Legión, ¿cierto? ¿No? Ese muchacho seguro tenía un nombre. Pero cuando una persona vive apartado de Dios, pierde su identidad, pierde su nombre. Entonces, las personas dejan de llamarse, ¿qué nombre uso para no herir a susceptibilidad aquí? Bueno, las personas dejan de llamarse Ramiro, Antonio, Joaquín, Leonidas, no creo que hayan Leonidas aquí. Y comienzan a llamarse el indio, el gringo, alias Guachafita, el cara cortada, ¿me entienden? Pierde uno su identidad. Y no se rían las mujeres, que las mujeres dejan de llamarse Liliana. ¿Quién es Liliana, no? Liliana, entonces y comienzan a llamarse la prostituta, la amante, la bochinchera, la quitamaridos. ¿Me entiende? Entonces, fuera del reino de Dios, la persona pierde su identidad, pierde su autoestima, pierde su nobleza, pierde de todo, su integridad, ¿no? Entonces, así pasa, su honra. Así es. Entonces, cuando comienza a adquirir esas otras identidades que no tienen nada que ver con esa persona, la gente comienza a dar menos por ella, a apostar menos. No, hombre, yo que voy a dar por ese si ese es un criminal. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo te llaman? Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Sigo leyendo. Estaba cerca de allí un monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron a todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces mire que los demonios tomaron la decisión, ¿no? Tienen voluntad propia. Entonces, obviamente, el versículo 13, y luego Jesús les dio permiso, ojo. El Señor les dio permiso, ¿entiende? Nada sucede en las cosas de Dios si Dios no da el permiso. Amén. Ahora, te dirá, pastor, entonces, ¿un demonio no puede entrar a una persona si Dios le da permiso? Bueno, obviamente si la persona es de Dios, ¿no? Estamos hablando de si es de Dios, ¿no? Porque si no es de Dios, acuerde que por más que usted sea una criatura de Dios, si usted está apartado de Dios, usted no pertenece a Dios. Hasta que usted no tome la decisión de voluntariamente entregarse a Él, ¿para qué? Para que Él tome control. Pero es una decisión personal. Si usted no la toma, usted más bien es de lo que el Señor le decía, vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo, ¿no? Porque hacen las cosas que le gusta a él. ¿Ustedes quieren se sienten bien siendo de él? Pues sigan allá, ¿no? Recuerda que hay un versículo que dice que el que sea impío, pues siga siendo impío. El que sea justo, pues siga siendo justo. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no son forzadas, ¿no? Entonces, bueno, viene ahí, tomaron la decisión de ir a los cerdos, ¿se acuerdan? Esa historia, ¿no? Los que no la sepan, pues espero que la estén siguiendo. Los demonios vieron al Señor, Señor, no nos atormentes, no nos eches de aquí, que estamos muy contentos en esta región. Más bien permítenos entrar a esos cerdos. Y el Señor les dio permiso, ¿no? Y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato, ¿qué es un hato? Una manada, la manada de cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Entonces, qué curioso, ¿eh? 2000 cerdos. Es tremendo. Ahora, te dirán, pastor, ¿y dónde está todo el impacto que usted me dijo que haya gente impactada? Bueno, los discípulos se impactaron, ellos venían impactados desde la tormenta. El endemoniado ya estaba impactado, ya estaba teniendo su encuentro personal con el Señor, estaba en un proceso, ya por lo menos los espíritus inmundos habían salido. La gente, venía el impacto para ellos, ¿no? Pues decir, a ver, ¿cómo? 2000 cerdos, ¿se murieron 2000 cerdos? Eso impacta a cualquiera que cría cerdos, ¿o no? Entonces, ¿qué pasó? Dice ahí, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había pasado. Y vienen a Jesús y ven que al que había sido atormentado, mire este versículo, el 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. ¿Estamos hablando de quién? Recuerda que la historia arrancó
con un endemoniado que salió de los sepulcros y se le apareció al Señor ahí y todo ese asunto, ¿se acuerdan? Yo me imagino que si esa persona vivía en los sepulcros, no andaba así en saco y corbata viviendo en un sepulcro, ¿cierto que no? Imagínense a alguien que viva en un cementerio, en un sepulcro. En estos días vi un video ahí, un muchacho que vivía barbado, todo sucio, ¿me entiende? Pero mira el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, ya no, porque acuérdense que la legión se juegan de los cerdos, ¿no? Sentado, vestido y en su juicio cabal, y entonces tuvieron miedo. ¡Wow! ¡Qué cambio de ese hueso que vimos allá a como estaba ahora después de haber tenido su encuentro personal con el Señor! En cabalidad, bien vestidito, sentadito, con cordura, al punto de que la gente lo vio y en vez de decir, ¡wow, qué bueno! Y dice, ¡qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! O sea, ¿se impactaron o no se impactaron? Claro que se impactaron, ¿no? Sigamos leyendo, está buena la historia, ¿no? Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces contaron toda la historia, ¿no? Y entonces la gente comenzó a decirle al Señor que se fuera de ahí. Y comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos. ¿Por qué? Porque al principio cuando él llegó, ¡ay, qué bueno el Señor! Llegó el Señor, ¡aleluya! Y después dijeron, uy, 2,000 cerdos, qué cantidad de plata perdimos. ¿Por qué no te vas mejor? Porque es que mucho alboroto aquí. ¿O no se acuerdan ustedes cuando el Señor llegó a Jerusalén? ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! 4 días después, ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Barrabás! Así es la gente, ¿no? A la gente tóquele lo que más aprecia. Acuérdate que donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. Esta gente era negociante. 2,000 cerdos, entonces le tocaron lo que más le sentían, de decir, Señor, ¿por qué no te vas? Es que aquí hay mucho alboroto. Entonces, las cosas de Dios, hermanos, vea, al Señor, a Pablo, a los discípulos, y a nosotros, si es que usted es un cristiano genuino también, en las cosas de Dios, el resto de la gente o te ama, o te aborrece, o te desprecia, pero no cosas medias, ¿no? Nada medio. O te aceptan o te rechazan. Al Señor llegó ahí y como pesaron las cosas, dijo, mejor no. Cuando Pablo llegó, ¿se acuerdan con Félix? Mejor vete y yo después te llamo, ¿no? Porque no me gusta lo que estás hablando. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y adivine qué hizo el Señor. Se fue. Porque si usted le dice al Señor que se vaya, el Señor se va. Si usted las bendiciones de Dios no las agarra, ¿qué pasa con las bendiciones? Se van. Si usted las oportunidades de honrar a Dios no las aprovecha, ¿qué pasa con esas oportunidades? No solamente se van, sino que las aprovecha ¿quién? Otro. Amén. Entonces el Señor, como buen caballero, bueno, si no quieren que esté aquí, pues yo me voy. ¿Cierto que sí? Pero eso sí, no pase desapercibido. No pase desapercibido. Algunos para bien, a otros tal vez no para bien también, ¿no? Porque pesaron más otras cosas, ¿no? Pero el encuentro personal con el Señor nunca va a pasar desapercibido si es que es un encuentro genuino. Amén, hermanos. Entonces, sigamos con la historia. Bueno, obviamente el Señor liberó a aquel hombre, le devolvió su cordura. Hemos visto ejemplos así, ¿no? De muchachos que han ensayado todo, sobre todo cuando están en drogas. Ensayan 1,000 cosas, medicamentos, terapias, psicólogos, allá, todo lo prueban, hasta que por fin, dejando a Dios como última opción, que no debería ser así, deciden entregarle su vida a Cristo, ¿y qué pasa? El Señor les devuelve ¿qué? Su cordura, bien vestiditos, en sus cabales. Amén. ¿Acuerdan ustedes de una mujer que por 12 años ensayó de todo y nada le funcionó? Más bien estaba peor. Decide buscar al Señor, aunque sea ¿para qué? Para tocarle el borde de su manto, aunque sea. Y dice que con solo eso fue liberada ¿de qué? De su azote. Amén. Pero tiene que haber una intención sana, fe. Por eso el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, ¿no? Amén, hermanos. Bueno, entonces, como le dijeron al Señor que se fuera, el Señor se fue.
Versículo 18 dice, al entrar él en la barca, porque ya iba a ir, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, el endemoniado que ya estaba bien vestidito y todo, le dijo, Señor, yo quiero ir contigo. Déjame ir contigo, ¿ah? Entonces, ¿qué pasó? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Entonces, ¿a dónde lo mandó el Señor? ¿A que testificara a dónde? A su casa. Hermanos, vean, el primer lugar donde nosotros tenemos que ir a dar testimonio, ¿dónde es? En la casa, en el hogar, con la familia. Ahí es el primer lugar donde nosotros tenemos que ir a decirles, a pregonar, le entregué mi vida al Señor. Ayer he entrado en un proceso de conversión y me voy a poner en las manos de Él. Y ¿acuerdan cuando los dos discípulos de Juan el Bautista también conocieron al Señor? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Uno de ellos, ¿que trajo a quién? A Pedro, y lo trajo a su hermano y se lo presentó al Señor. Entonces, si nosotros hemos tenido ese encuentro personal con el Señor genuino, hemos nacido, sabemos de las bondades del Evangelio, hemos probado las mieles del reino de Dios, tratemos de, en la medida de lo posible, jalar nuestra familia, ¿no? Primeramente, ese es nuestro primer ministerio. Es el primer lugar, ¿no? Y el Señor se lo dice a él, regresa a tu casa, hombre, cuéntales lo que el Señor ha hecho, pero no te quedes callado. Por eso cuando a usted le digan, alguien aquí que quiera contar algo que el Señor haya hecho en su vida, uno debería decir, espere, suave, uno por uno. Debería decir uno así, ¿cierto de sí? Pero no, a veces cuesta que la gente se pare y diga, yo pastor, yo quiero hablarle de lo que el Señor ha hecho en mi vida, ¿no? A veces cuesta, ¿por qué? A no ser de que no haya hecho nada, ¿no? Y si no ha hecho nada en tu vida, porque tú no has nacido de nuevo. O sea, porque estás reprobado, como dice la palabra, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, obviamente, el Señor no solamente lo restauró en sociedad, porque la gente ya lo vio restaurado, sino que lo restauró familiarmente. Le dijo, vete a integrar a tu hogar, a tu familia, que ahí es donde está tu primera misión. Eso sí, cuéntales, no te quedes callado de las cosas que el Señor ha hecho contigo, ¿no? Entonces, más adelante dice, versículo 20, y se fue. ¿Quién se fue? El endemoniado, y el Señor también. Y se fue y comenzó a publicar en la Decápolis cuántas cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué pasó? Todos se maravillaban. Entonces, imagínense, este hueso seco, que arrancó aquí como un hueso seco, un endemoniado, mal vestido, oliendo feo, viviendo en sepulcros, tiene su encuentro personal con el Señor, que a lo mejor aquí nadie daba un peso por él, ni su familia, tal vez ni él mismo. Tiene su encuentro personal con el Señor. El Señor lo restaura, lo integra a la sociedad, lo integra a su familia, lo vuelve a poner en sus cabales. Esa misma persona tuvo el privilegio de hacer lo que el Señor no pudo. ¿Qué fue lo que el Señor no pudo? Predicar en la Decápolis. No pudo el Señor. ¿Por qué? Porque no lo dejaron. Y ustedes saben que el Señor no hace nada a la fuerza. Entonces, pero bueno, le dijo, ahí les dejo a ese ex hueso, ahí les dejo a esta persona, ve. Y dice la palabra ahí, que no solamente de seguro fue a su familia a predicar y a decirle las grandes cosas que Dios había hecho con él, sino que dice ahí, que comenzó a publicar, ¿en dónde? En toda la Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. No dice ahí, y todos lo apedrearon, o todos lo rechazaron, o se burlaban de él. No, dice, todos se maravillaban. ¿Cuál es la mejor forma, hermanos, siguiendo el ejemplo del Señor? ¿Cuál es la mejor forma de que la gente se maraville con lo que uno habla? Pensemos en eso, ¿no? Por ejemplo, este muchacho fue a predicar y dice que la gente se maravillaba, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de que la gente se maraville con lo que uno habla? Testimonio, que esto es respaldado por una vivencia, ¿no? Ese muchacho decir, vea, ¿ustedes se acuerdan de mí? Yo vivía en los sepulcros y mire lo que Dios ha hecho en mi vida. Me levantó, me ha vuelto mi identidad, mi valor. Ahora me quiero, me estimo, soy alguien en el cuerpo del Señor. Hizo maravillas conmigo, las puede hacer con ustedes, si es que ustedes se lo permiten. ¿Me entienden? Entonces la gente se maravilla, decir, wow, es cierto, yo conozco a ese muchacho, mira cómo ha cambiado, no es el mismo de antes.
problema es cuando usted comienza a hablar de algo y la gente te dice, ya, pues yo te conozco a ti, entonces, o sea, te bajas del púlpito y eres peor que un impío, ¿me entiendes? Entonces, el Señor cuando predicaba la gente se maravillaba, aunque lo descalificaron al principio. ¿Pero por qué se maravillaban? Porque enseñaba como qué, como quien tiene autoridad. Y recuerden que la autoridad uno se la da ¿qué? El testimonio. Recuerden eso, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, no descalifiquemos a nadie. O sea, dentro del reino de Dios, todos somos valiosos. Cada uno con lo suyo. Cada uno tiene su don, cada uno tiene su capacidad. Puede ser que usted sea el que le den 5 talentos, a usted 2, a usted 1. Puede ser que a usted no le den ningún talento, pero el Señor lo ponga a hacer algo conforme a su capacidad. Pero depende de la disposición que cada uno tenga, ¿no? Eso es lo que falta muchas veces dentro del cuerpo del Señor. Nos descalificamos a nosotros mismos creyendo que no podemos o creyendo que todavía no es el tiempo de Dios. Hay gente que tiene esa frase aquí diciendo, ¿de qué? ¿Cuándo te vas a meter a las cosas de Dios? Dice, en el tiempo de Dios. Dice, ¿cuál es el tiempo de Dios? ¿Usted sabe cuál es el tiempo de Dios? Ya, el tiempo de Dios es ya. No fue ayer, porque Dios no trabaja con el pasado, ni es mañana, porque el mañana aún no llega. El tiempo de Dios es ya. ¿Quién empezará la batalla? Tú. ¿Cuándo? Ya. Amén, hermano, ¿o no? Entonces recuerden, nada más tengan mucho cuidado. 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿dónde? El corazón, ¿no? Así es que, hermanos, termino esta prédica como la empecé, ¿no? ¿Vivirán esos huesos secos? De la mano de Dios, definitivamente, sí, ¿no? En lo humano, muchas veces cometemos el error de descalificar a la gente, pero no es una misión nuestra, recuerden. No es, la gente no se va a levantar de donde está por obra nuestra, ¿no? Hagamos lo que Dios nos ha pedido, profetice, predique, lleve la palabra, presente el evangelio, muéstrele a esta gente que están como huesos secos de que hay otro estilo de vida, que hay esperanza para ellos. Y no deje que se caigan en esa frase, hemos desfallecido, se han secado nuestros huesos. No, deje que vuelvan a vivir. Pero eso sí, aférrese a la vida. Y la vida es Cristo. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado en este día de meditar en esta historia, que es una historia muy conocida, pero muy bonita. Muy bonita. Como una persona puede pasar de endemoniado a predicador, ¿no? Porque recuerde, todos somos ¿qué? Colaboradores de Dios, ¿no? Que fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de Corinto, ¿no? Aquí no me vengan que yo soy de este lado, que yo soy de este color, que yo soy de esta nacionalidad, que yo soy de hincha de este equipo. Nada de eso. Todos somos colaboradores del Señor, ¿no? Porque fue Cristo el que murió. Nadie ha muerto por usted ni por mí, sino el Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy con esta historia que te pasó a ti, Señor, y que tú nos la has dejado en tu palabra para que nosotros, aprovechando esa vivencia, podamos entender de que en las manos tuyas todos somos valiosos, Señor. Todos tenemos la capacidad. Lo único que tú necesitas son corazones primeramente agradecidos y después dispuestos, Señor, que tú puedas usar, ¿no? Tierra laborable, gente humilde es lo que tú necesitas, Señor. Y como le decías a Pablo, ¿no? Mi poder se perfecciona ¿dónde? En medio de la debilidad. En medio, entre más dependiente de mí seas, más tienes posibilidades de ver mi mano en tu vida. Y eso lo hemos entendido hoy, Señor. Así es que te damos gracias por tu palabra, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy, aquí, en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que, aunque usted no lo crea, o aunque usted no lo reconozca, usted es un hueso seco. Usted es un hueso. Estás apartado de la vida, te rodeas de muerte, te rodeas de muerto. Y a lo mejor tú dirás, pastor, pero si yo fuera muerto yo olería, yo siento que no hiedo. Bueno, tal vez tú no te sientes lo tuyo. ¿Sabe quién es el último que se da cuenta que huele mal? La misma persona que huele mal. Y dice, ¿qué pasará? Que todo el mundo me evita, todo el mundo hace así. Hiedes, porque estás apartado de la vida.
Así es que no permitas eso, no permitas que la gente se aleje, gente que tú dices que amas, ¿no? Salte de esa condición de ser un hueso seco ahí, porque hay esperanza para ti. Hay esperanza si te sometes a la palabra, si le entregas tu vida al Señor, si permites que Él haga su obra en ti. Porque déjame decirte que así como tú estuviste, todos hemos estado así, sin esperanza, sin anhelos, pero un día entendimos, volviendo en sí, de que hay otro estilo de vida para los hijos de Dios, de que hay promesas, de que hay un sacrificio que fue hecho por mí, por mi cuerpo, por mi vida, por mi alma, al que yo puedo aferrarme en la medida en que yo lo quiera. Así es que, si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video que usted ha entendido eso hoy, ahí donde está, dígale al Señor, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro que no es suficiente con que yo vaya a una iglesia, con que yo lea tu palabra o escuche prédicas, no es suficiente eso, Señor. Yo necesito asegurarme de que realmente estoy aferrado a la vida, de que así como en lo natural los huesos necesitan sangre, la sangre simboliza vida, yo te necesito estar aferrado a ti, Señor, a tu Santo Espíritu para que circule en mí ese poder que hay en ti, Señor, porque tú pones en mí tanto el querer como el hacer. Y yo no voy a poder hacer nada si es que realmente no tengo la capacidad que tú me das, Señor. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, te entrego mi vida, Señor. Clamo a ti por tu perdón. Clamo por tu preciosa sangre para que me limpie de todo pecado, Señor. Y que una vez limpio, tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Todo lo que tú anhelas que yo haga siendo un hijo tuyo, Señor. Te doy gracias y bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti o a escucharlo. Pero hoy te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, recuerde, siempre lo felicitamos o la felicitamos, porque es una decisión trascendental, no estamos hablando, no es un juego, ¿no? O sea, estamos hablando de pasar de muerte a vida, es una cuestión de vida o muerte, espiritualmente hablando, ¿no? En lo natural sabemos que hay gente que juega con su vida y con su muerte, pero en lo espiritual no juegue con su eternidad, no juegue con su vida eterna, ¿no? Ahora que puede tomar una decisión, qué bueno que la tomó y por eso lo felicitamos. Pero no se quede ahí. Nada más, recuerde, que esto apenas está empezando. Cuando nosotros hacíamos actividades en la iglesia en Pavas y uno iba a una actividad, a uno le decían, lo bueno está por venir. Entonces lo bueno para usted está por venir. Pero eso sí, no claudique, persevere, ¿no? Eso es para los valientes, eso es para los esforzados. Y si en algo le podemos ayudar para que usted se mantenga firme y persevere, pues bueno, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana aquí. 8772-5957 es mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesar. Cualquiera de los dos números te podemos colaborar. Recuerde, hoy, domingos, 8 de la noche, en la 105.9 de la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad también. Los que estén aquí en Costa Rica y puedan sintonizar la radio. Y si no, si está fuera del país, métase a la página de Urbano, Radio Urbano, la 106, y ahí busque radio en vivo, ahí puede escuchar también los programas. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.